Julio César parecía demasiado grande para ser asesinado. Había vencido guerras, humillado rivales, cruzado el Rubicón y tomado el control de Roma con una rapidez que dejó sin aliento a toda la República. Pero el poder absoluto siempre genera una pregunta peligrosa. ¿Cuánto tarda un salvador en convertirse en una amenaza? La historia de su muerte no empieza con el cuchillo, empieza con el miedo. Miedo en el Senado, miedo entre los viejos aristócratas, miedo entre los hombres que habían visto cómo César acumulaba cargos, honores y lealtades. Cada nuevo poder que recibía parecía acercarlo un poco más a algo que Roma temía desde su origen: un rey. Ese fue el gran problema. Roma odiaba la idea de la monarquía, pero César estaba construyendo una autoridad que ya no dependía del consenso tradicional. Había derrotado a sus enemigos en la guerra civil, y eso lo convirtió en el hombre más peligroso de la ciudad. Para algunos, era el único capaz de ordenar el caos. Para otros, el final de la libertad republicana. La tensión crecía porque César no parecía asustado. Se mostraba seguro, rodeado de partidarios, consciente de que muchos dependían de él para avanzar. Pero esa seguridad también lo aisló. Cuando un líder empieza a creer que nadie se atreverá a tocarlo, el entorno deja de ser refugio y se convierte en trampa. Ahí está la primera revelación. La traición no fue un arrebato, fue una respuesta al exceso de poder. Los conspiradores no atacaron a César porque fuera débil, lo atacaron porque parecía demasiado fuerte para ser detenido de otra forma. Y lo más inquietante es que algunos de ellos no actuaron por odio simple. Creían que estaban defendiendo la República. Los hombres que rodeaban la conspiración no eran extraños cualquiera. Eran senadores, militares, antiguos aliados y figuras que se movían dentro del mismo mundo que César había dominado. Eso es lo que vuelve esta historia tan peligrosa. La traición no vino desde afuera, sino desde dentro de su propio círculo político. El nombre que más se repite es Bruto, y no por casualidad. Su figura concentra el dilema moral de toda la trama. Era un hombre vinculado a la aristocracia, con reputación de virtud y una identidad política que lo empujaba a pensar en la República como algo sagrado. Pero también debía mucho a César. Esa contradicción lo desgarró por dentro. A su lado apareció Casio, más duro, más desconfiado y probablemente más decidido. Él veía a César como una amenaza concreta, no dudaba tanto. Entendía que esperar podía ser peor que actuar. Y esa diferencia entre duda y certeza fue uno de los motores del complot. La conspiración no surgió de un único resentimiento, se alimentó de varios. Algunos temían la pérdida de privilegios, otros detestaban el culto al poder personal, otros veían en César un hombre que ya no podía ser controlado por las viejas reglas. El Senado se estaba quedando pequeño para él, y eso aterrorizaba a quienes vivían de ese sistema. Aquí aparece una revelación decisiva. La traición a César no fue solo una traición personal. Fue una reacción de la élite contra un hombre que había roto el equilibrio tradicional de Roma. No querían solo matarlo, querían frenar un cambio que sentían irreversible. Pero matar a César no era sencillo. Había que hacerlo sin darle tiempo a reaccionar, sin permitir que su guardia lo protegiera y sin que el pueblo se levantara de inmediato. Por eso, la conspiración se volvió tan calculada, y por eso el día elegido tendría tanta importancia. El momento decisivo se acerca cuando César empieza a recibir señales extrañas, advertencias, rumores, malos presagios y un ambiente cada vez más tenso. Roma no era una ciudad tranquila, era un lugar donde los símbolos pesaban tanto como las armas, y en esa atmósfera cualquier advertencia podía parecer una amenaza real o una ilusión conveniente. La conspiración necesitaba un escenario cerrado, controlado y rápido. No podían permitirse una reacción popular inmediata. El lugar elegido fue el Senado,
un espacio cargado de legitimidad política. Eso hacía del asesinato algo más que un crimen, lo convertía en una declaración. La clave estaba en la apariencia. Si César moría en el corazón de la política romana, a manos de hombres que afirmaban defender la República, el mensaje sería claro. El poder personal no era intocable, o al menos eso creían ellos. Pero ahí estaba el gran error. Los conspiradores entendieron muy bien lo que temían, pero entendieron mucho peor lo que vendría después. Pensaron que matar al hombre salvaría el sistema. No previeron que, al eliminarlo, también eliminarían el único centro de gravedad capaz de contener el caos. César, por su parte, no actuó como un rey asustado. Siguió adelante, confiado, o quizá resignado, según la fuente que se mire. Esa confianza fue peligrosa. Cuando un líder poderoso empieza a ignorar señales de peligro, sus enemigos obtienen la mejor oportunidad posible. El momento más sorprendente de esta parte es que la conspiración no estaba basada solo en odio. Estaba basada en cálculo político. Los asesinos no querían una anarquía, querían una restauración. Pero la historia rara vez obedece a la intención de sus protagonistas. Y así se acercó el día que iba a cambiar Roma para siempre. Un día en el que el poder, la lealtad y el miedo se encontraron en el mismo lugar. Los idus de marzo no fueron solo una fecha. Fueron el instante en que una tensión política acumulada durante años estalló en la forma más violenta posible. La mañana parecía normal, y precisamente por eso resultó tan inquietante. En los grandes acontecimientos históricos, la tragedia muchas veces se disfraza de rutina. César llegó al Senado rodeado de expectativas y de una falsa sensación de control. Los conspiradores ya estaban allí, no como una turba desordenada, sino como hombres que habían decidido arriesgarlo todo. Lo más escalofriante es que no actuaban como criminales impulsivos, sino como ejecutores de una operación política cuidadosamente preparada. Cuando comenzó el ataque, todo se derrumbó rápido. El plan consistía en atacar a César desde varios lados para impedir cualquier defensa. No buscaban un duelo, buscaban una anulación. Querían que el símbolo del poder personal cayera delante de todos los que habían temido su ascenso. El detalle más recordado es también el más ambiguo, las palabras finales de César. Han sido repetidas, interpretadas y deformadas durante siglos. Pero lo importante no es la frase exacta. Lo importante es el significado político del instante. Un hombre que había dominado Roma fue abatido por aquellos que estaban dentro de la misma élite que lo había impulsado. Aquí está la gran revelación. La traición más famosa de la historia no fue una sola puñalada. Fue una suma de decisiones que llevaron a un hombre rodeado de aliados a quedar completamente expuesto. El golpe final fue físico, pero la verdadera derrota empezó mucho antes, cuando la confianza política se rompió. Los conspiradores creyeron que el Senado los vería como salvadores. Creyeron que Roma agradecería el sacrificio. Creyeron que el poder volvería a la República casi por reflejo. Pero Roma no respondió como ellos esperaban. El cuerpo de César cayó, la historia no. La muerte de César no restauró el orden, lo destruyó. Ese fue el giro que convirtió la traición en catástrofe. Los conspiradores habían planeado un final, pero no un día después. Y la política no perdona vacíos de poder. Menos aún cuando el poder viene de un hombre tan grande que su ausencia deja un hueco imposible de llenar. Roma reaccionó con una mezcla de shock, temor y furia. La gente no salió inmediatamente a celebrar la restauración republicana. Lo que apareció fue confusión. ¿Habían liberado Roma o la habían dejado sin rumbo? Esa pregunta definió el nuevo conflicto. Bruto y Casio esperaban legitimidad. Lo que obtuvieron fue incertidumbre. Matar a César no era lo mismo que convencer a Roma de que habían hecho lo correcto. Y ahí se reveló el mayor error estratégico de la conspiración. No controlaron la narrativa,
Asesinaron al hombre, pero no dominaron el relato. Marco Antonio, que había sobrevivido al golpe, comprendió enseguida lo que estaba en juego. Si César quedaba como tirano asesinado por patriotas, la conspiración podría sobrevivir políticamente. Pero si César se convertía en mártir, la ciudad entera giraría contra sus asesinos. Antonio sabía que la batalla ya no era solo militar, era emocional. La consecuencia inesperada fue una fractura inmediata entre quienes querían celebrar la muerte y quienes empezaban a temer sus efectos. El pueblo no veía el asesinato como una solución elegante, lo veía como una ruptura peligrosa. Y cuando la ciudad más poderosa del mundo se llena de miedo, la venganza empieza a parecer inevitable. Aquí está la gran revelación del episodio. La traición a César no terminó en el Senado, apenas había comenzado allí. La muerte del dictador abrió una cadena de consecuencias que nadie logró detener. Y la primera de esas consecuencias fue una guerra por su memoria. Tras el asesinato, Roma entró en un territorio mucho más oscuro que la conspiración misma. Ahora el problema no era solo quién había matado a César. El problema era quién iba a heredar su poder, su nombre y su ira. Antonio se movió con habilidad. Entendió que el cuerpo de César era más útil muerto que vivo, porque un César asesinado podía convertirse en bandera, y una bandera puede levantar más ejércitos que un hombre vivo rodeado de enemigos. Su famosa intervención en el funeral no fue improvisación emocional, fue una maniobra política de altísimo riesgo. Mientras tanto, los conspiradores cometieron otro error fatal. Se aislaron. Creyeron que el hecho por sí mismo bastaría para convencer a Roma. Pero la ciudad no funcionaba así. El pueblo necesitaba una historia que diera sentido al caos. Y Antonio ofreció una historia mejor organizada, más emocional y más peligrosa para los asesinos. Aquí aparece otra revelación importante. La traición a César dejó al descubierto que sus enemigos no solo habían querido salvar la República, también habían subestimado la capacidad de sus aliados para convertir su muerte en una venganza política. La conspiración no terminó con el asesinato, porque el poder de César seguía vivo en su nombre. El testamento, la herencia, las lealtades y la memoria del dictador se transformaron en armas. Los conspiradores pensaron que la violencia cortaría el problema de raíz. En realidad, lo multiplicó. Lo que siguió fue una lucha por el control de Roma entre quienes querían vengar a César y quienes querían justificar su muerte. Ese cambio es fundamental. La traición ya no era un episodio del pasado, se había convertido en el motor del futuro, y ese futuro iba a ser sangriento. Bruto y Casio empezaban a descubrir que matar a César era mucho más fácil que derrotar lo que su muerte había liberado. La guerra civil que siguió al asesinato reveló la verdadera dimensión de la traición. Los conspiradores ya no luchaban solo contra simpatizantes de César, luchaban contra una máquina política que había aprendido a convertir el duelo en movilización. Roma no estaba más cerca de la libertad, estaba más cerca del colapso. Bruto, que había imaginado un final noble, empezó a enfrentarse a una realidad brutal. El asesinato no devolvió la república ideal que tenía en mente. Solo abrió un vacío donde la ambición de otros podía crecer más rápido. Casio, más pragmático, probablemente vio antes ese problema, pero ya era tarde para detenerlo. Antonio y luego Octavio entendieron algo que los conspiradores no supieron ver. César muerto podía ser más poderoso que César vivo. Su legado, sus veteranos, sus tierras, su prestigio y su herencia política se convirtieron en combustible para el nuevo conflicto. Aquí surge un giro inesperado. El asesinato, pensado para frenar la concentración de poder, aceleró precisamente la concentración de poder en manos de otros. El remedio que habían imaginado terminó alimentando una enfermedad mayor. Las lealtades se alinearon,
los bandos se endurecieron, y la República comenzó a perder la forma que todavía intentaba defender. El nombre de César dejó de pertenecer a un solo hombre y pasó a ser una fuerza histórica. Esa fuerza arrastró a Roma hacia una nueva guerra, una que terminaría destruyendo los últimos equilibrios de la vieja política. Lo más inquietante es que los conspiradores quizás tenían razón sobre el peligro del poder personal, pero no lograron resolverlo. Mataron al hombre equivocado, de la manera equivocada, en el momento equivocado. Esa combinación es mortal para una causa política. La gran revelación de esta etapa es que la traición a César fue, en cierto modo, la traición final a la República misma. Porque el asesinato no la salvó, la dejó herida de muerte. Y entonces la historia se volvió inevitablemente más grande. Ya no trataba de un cuerpo en el suelo del Senado, trataba del nacimiento de un nuevo orden. Octavio, el heredero adoptivo de César, apareció como una figura inesperada. Joven, calculador y aparentemente menos imponente que otros rivales, supo transformar la muerte de César en una ventaja política enorme. Donde otros veían una herencia incómoda, él vio una oportunidad. La gran astucia de Octavio fue comprender que la memoria puede ser más poderosa que la fuerza inmediata. No necesitaba vengar a César con furia ciega, necesitaba presentarse como su continuación legítima. Y esa diferencia cambió el juego. Mientras los conspiradores se debatían entre principios y supervivencia, Octavio avanzaba con frialdad. La guerra que siguió no fue solo un castigo a los asesinos, fue también una lucha por definir qué significaba realmente César. ¿Era un tirano muerto por justicia o un líder traicionado por la élite? Esa disputa no era académica, era política, militar y simbólica. Bruto y Casio, que habían querido actuar como guardianes de la libertad, terminaron atrapados en una guerra donde la legitimidad emocional estaba del lado contrario. Su error no fue únicamente matar, fue creer que la moral bastaría para sostener el resultado. Aquí hay una revelación decisiva. La traición a César no solo terminó con su vida, reordenó a Roma alrededor de su ausencia. Eso es lo que hace este episodio tan importante. El muerto empezó a gobernar la política más que muchos vivos. Las campañas, los choques y las alianzas posteriores demostraron que la República ya no podía volver al estado anterior. El golpe había roto demasiado. Lo que vino después fue una lucha por el cadáver político de Roma. Los conspiradores, que se habían presentado como restauradores, acabaron derrotados por la consecuencia más simple y cruel de su acto. Eliminaron el centro y dejaron que otros ocuparan su lugar. La pregunta final comenzaba a hacerse visible. Si Bruto y Casio no salvaron Roma, ¿entonces quién la traicionó realmente? La respuesta depende de dónde se coloque el foco. Si se mira el acto físico, traicionaron Bruto, Casio y los demás conspiradores. Si se mira el proceso histórico, traicionó todo un sistema político incapaz de contener el poder de César ni de ofrecer una salida estable. Eso es lo que hace tan fascinante esta historia. La traición no fue solo personal, fue estructural. César había desafiado las reglas de la República, sí, pero la República ya estaba tan desgastada que tampoco pudo absorber ese desafío sin romperse. La conspiración fue la reacción desesperada de una clase política que veía desaparecer su mundo. El problema es que su respuesta fue más destructiva que la amenaza que intentaban detener. En lugar de frenar el ascenso de un poder personal, facilitaron la llegada de otro. Y ese otro terminó siendo más eficaz, más duradero y más silencioso. La muerte de César también cambió la memoria de la traición. Con el tiempo, Bruto fue convertido en símbolo, a veces de virtud republicana, a veces de ingratitud, a veces de tragedia. Casio quedó como la mente más dura del complot, Antonio como el gran manipulador del momento, Octavio como el heredero que supo convertir el caos en orden imperial. Pero debajo de esos nombres
hay una verdad más profunda. Cuando un sistema se basa en ambiciones personales, las traiciones dejan de ser excepcionales. Se convierten en el lenguaje normal del poder. Aquí aparece un momento crucial. La conspiración no se entiende solo como un asesinato famoso. Se entiende como el instante en que Roma descubrió que ya no podía seguir siendo la misma. El viejo equilibrio se había roto y nadie pudo repararlo. Esa es la razón por la que todavía se pregunta quién traicionó a Julio César. Porque la respuesta no termina en un solo hombre, termina en una ciudad entera. Entonces, ¿quién traicionó a Julio César? Bruto, Casio, Decio y los demás conspiradores dieron el golpe final. Pero la traición fue más amplia que una lista de nombres. Fue la traición de una élite al hombre que había acumulado demasiado poder. Fue la traición de un sistema a sí mismo. Y también, en cierto sentido, la traición de la esperanza republicana cuando eligió la violencia como salida. César fue asesinado porque parecía imposible detenerlo de otra manera. Pero su muerte no devolvió Roma a una estabilidad perdida. Al contrario, la empujó hacia guerras civiles que terminaron abriendo el camino al imperio. El remedio fue peor que la enfermedad. Lo más poderoso de esta historia es que muestra cómo una decisión tomada en unos pocos segundos puede arrastrar décadas de consecuencias. Un grupo de hombres creyó que estaba salvando la libertad. En cambio, aceleró el fin de la República y el nacimiento de un orden nuevo. Por eso la traición a César sigue fascinando, no solo por el drama del asesinato, sino porque concentra todo lo que Roma temía: la ambición, el miedo al rey, la fragilidad de las alianzas y el precio de intentar corregir un poder desbordado con otro acto de violencia. La verdad final es dura. César fue traicionado por quienes estaban más cerca de él, sí, pero también fue traicionado por una Roma que ya no tenía una respuesta limpia para su propio futuro. Y esa es la lección que sigue viva hoy. Cuando la política se vuelve incapaz de contener el poder, la traición aparece como solución. Pero casi nunca resuelve lo que promete, solo abre una herida más grande.